Los métodos inductivo y deductivo son formas de razonamiento lógico con las que se llega a conclusiones. En líneas generales, diremos que el método inductivo inicia de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. Hay varias diferencias que los distinguen y cada uno tiene su ámbito de aplicación, pero ambos se usan para producir conocimiento. Inclusive se puede utilizar una combinación de ambos métodos en una misma investigación, si el área de estudio lo permite. Pero podemos decir a grandes rasgos que la principal diferencia radica en los objetivos de cada uno. El método inductivo quiere desarrollar teorías y el deductivo probarlas. Estudiemos cada uno de ellos para saber cuál es más apropiado según el campo de conocimiento en el que se produzcan. Método inductivo. Es una forma de razonar que parte de observaciones particulares o singulares para llegar a una conclusión o teoría general. La verdad de estas observaciones singulares, si bien apoyan la conclusión, no la garantizan. Por ejemplo, si decimos, los estudiantes de astronomía que se han observado hasta ahora son todos del sexo masculino. Probablemente todos los estudiantes de astronomía son hombres. Es un razonamiento inductivo. Pero puede suceder que el siguiente estudiante que se observe entrar a las clases de astronomía sea una mujer. Ahí vemos que la conclusión apoya la primera observación, pero no la puede garantizar, porque posteriormente se observaron estudiantes femeninas en las clases. Por ello se dice que el método inductivo es ampliativo, pues la conclusión aporta más información de la que existe en las observaciones. En este sentido, tiene la posibilidad de llegar a una conclusión universal. Esta conclusión habitualmente se expresa en forma de posibilidades, probabilidades, tendencias, porque no es posible afirmar nada de manera categórica, pues hay mucha más información importante que la que las observaciones contienen. El método inductivo es valiosísimo para la creatividad en las investigaciones, pues por lo general permite un gran riesgo al lanzar conclusiones nuevas que, aunque no puedan comprobarse, sí se pueden someter a pruebas, escrutinios o determinados mecanismos de comprobación que en un momento dado guíen a la verdad. Características del método inductivo. Dirección bottom-up. Esto significa que va de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general. Punto de partida. Su punto de partida son las observaciones empíricas, es decir, lo que ve a su alrededor y basándose en estas observaciones construye teorías. Conclusiones probables. Las conclusiones muchas veces no pueden verificarse por lo que resultan probables e incluso pueden ser falsas. Cualidad de los argumentos. En el método inductivo, los argumentos pueden ser fuertes o débiles, no válidos o inválidos. Límites. El método inductivo se circunscribe a la observación real de los fenómenos. Forma de razonamiento. Ya dijimos que el método inductivo parte de observaciones particulares para llegar a conclusiones generales. Para ello utiliza unos pasos específicos en el proceso de investigación, una secuencia de fases necesarias para alcanzar la conclusión. Los pasos son los siguientes: observación de los hechos y registro de los mismos. Se obtiene información del mundo real a través de la observación y de instrumentos de medición, microscopios, cronómetros, básculas, termómetros, etc. Análisis de lo que se observó. Una vez obtenida la información, se comparan los datos y se busca si hay una relación entre ellos suficientemente común para establecer una regla general. Se crea una teoría basándose en los patrones encontrados y se construye una conclusión que abarque y dé cuenta de fenómenos similares. Áreas del conocimiento donde se utiliza. Forma parte importante del método científico y por tanto de las ciencias experimentales, pues es útil por su característica ampliativa para expandir el conocimiento sobre el mundo real que nos rodea. Anteriormente era el método que se utilizaba en las ciencias experimentales, como la física o la biología, pero también hay ciencias sociales que admiten experimentos, como la psicología o las ciencias cognitivas.
Ejemplos del método inductivo. 1. Observación. Los perros. 2. Patrón. Todos los perros mueven la cola. 3. Teoría. Todos los perros mueven la cola. Tal vez uno de los más famosos ejemplos sea el que utilizó Isaac Newton para establecer la ley de la gravedad. Observó que todos los objetos que subían, bajaban o caían hasta el piso. Llegó a la conclusión de que debía haber algo que atrajera a los objetos al suelo. Mediante la observación de distintos tipos de reptiles, serpientes, tortugas, cocodrilos, se puede llegar a la conclusión general de que los reptiles no tienen pelos ni plumas. 1 multiplicado por 0 da 0. 10 multiplicado por 0 da 0. 420 multiplicado por 0 da 0. Cualquier número multiplicado por 0 dará 0. Método deductivo. El método deductivo es una forma de razonar que llega a conclusiones válidas y lógicas comenzando por un grupo de proposiciones o premisas. Es decir, se parte de una teoría ya establecida y mediante un proceso de verificación comprueba si es falsa o verdadera. Se dice que va de lo general a lo particular. En este método, la conclusión necesariamente se infiere de las premisas y solo haría falta el análisis de las mismas para saber el resultado. Sin embargo, para poder llegar a esa conclusión, las premisas deberán ser también verdaderas, pues de ello depende que la conclusión lo sea. Por otra parte, el método deductivo se puede utilizar de dos formas, la directa o la indirecta. La directa, de conclusión inmediata, es cuando se parte de una sola premisa, sin contrastar con ninguna otra. La indirecta, de conclusión mediata, es cuando se parte de al menos dos premisas. La primera es una afirmación universal y la segunda una singular. Del contraste entre ambas se obtendrá la conclusión. Características del método deductivo. Dirección top-down. Esto quiere decir que comienza de arriba hacia abajo, es decir, de lo más general va a lo particular. Punto de partida. Su punto de partida son las premisas o las teorías previas sobre las que se basa para predecir fenómenos observables. Conclusiones. Las premisas deben ser válidas para que las conclusiones también lo sean. Esto exige una gran rigurosidad. Cualidad de los argumentos. En el método deductivo, los argumentos serán válidos o inválidos. Límites. Se usa en la lógica y en las matemáticas. Es sistemático y racional. Sigue un proceso ordenado en la búsqueda de verdades y se funda en la razón, en la lógica, para partir de razonamientos o juicios y luego volver a ellos. Forma de razonamiento. La forma de razonar en el método deductivo es de lo general a lo particular. Se establece una jerarquía en el razonamiento y va aplicándose poco a poco a casos y hechos particulares para verificar o comprobar las teorías anteriores. Así, a partir del conocimiento previo es posible seguir produciendo más conocimiento. Áreas del conocimiento donde se utiliza. Su uso se aplica a las ciencias formales, como las matemáticas o la lógica, y también para aplicar leyes generales a hechos o fenómenos particulares. Ejemplos del método deductivo. Ejemplo 1. Premisa 1. Todos los hombres son seres vivos. Premisa 2. Albert Einstein es un hombre. Conclusión. Albert Einstein es un ser vivo. Ejemplo 2. Los animales que se reproducen por huevos son ovíparos. Las gallinas ponen huevos. Las gallinas son ovíparas. Ejemplo 3. Todos los mamíferos alimentan a sus crías con leche producida en sus glándulas mamarias. Las ballenas y los delfines amamantan a sus crías. Las ballenas y delfines son mamíferos. Ejemplo 4. Para estudiar en la universidad es preciso culminar la escuela secundaria.
José Luis y Rosa no terminaron la escuela secundaria. Ninguno de los dos puede estudiar en la universidad.